Comencemos por el sensor general, nomás déjeme hacerlo un poquito más grande. Así. Bueno, aquí tenemos el circuito del sensor. ¿Qué tenemos en el circuito del sensor? Tenemos dos resistencias, ¿verdad? Una de 1 kilo y una de 220 ohms. La de 1 kilo va a un interruptor normalmente abierto y del interruptor normalmente va a una base. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues va a meter un poquito menos de 5 volts a la base, que representa un 1 en la base, ¿verdad? Un 0 a la salida, ya que el transistor, bueno, funciona como interruptor entre colector y emisor, pero como inversor. Cuando se le mete un 1 en la base de 5 volts, en la salida se hace que conduzca, es como si se cerrara colector emisor, y lo que esté conectado al colector, si se cierra a tierra, pues va a tener en la parte de arriba el positivo, ¿eh? Baja un poquito el voltaje, entra al LED, y si se conecta a tierra, pues va a energizarse, ¿verdad? Entonces otra vez, un 1 en la base, cerramos el interruptor, un 1 en la base, generamos un voltaje, un 1 en la base, se hace que se cierre colector emisor y prende el LED, ¿verdad? Esa sería la cuestión del sensor general. Ahora vámonos con el detector de flama. También son dos transistores, ¿verdad? Pues para tener un poquito más de amplificación en la señal, si la señal de entrada del sensor es muy pequeña, ¿sí? Bueno, y si no, pues como dos interruptores. El primero se cierra, ¿verdad? Al tocar, fíjense bien la disposición, bueno, serían dos transistores, tres resistencias, una resistencia de 10 kilos en la base, una de 1 kilo en el colector del primer transistor, una de 220 para protección del LED, ¿verdad? ¿Y qué está conectado al transistor de salida? Pues esta parte de aquí es lo que va a hacer que se va a activar el circuito, ¿verdad? O sea, cada vez que detecte flama, este LED se va a activar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues a través de, si aquí se prende la flama o se toca con el dedo, va a hacer que el voltaje en la base se genere un 1. Al generar un 1 en la base de este transistor, él cierra colector emisor, pero al cerrar colector emisor, lo que está haciendo es mandar 12 volts, menos un poquito que se cae en la de 1 kilo, y tenemos un 1 en la base de este transistor, ¿verdad? Y se cierra otra vez. Una flama aquí detecta calor, detecta cambio de resistencia, ¿sí? Hace que se cambie o sea, que se genere un 1 en la base del transistor, un 1, se cierra colector emisor. Al cerrarse colector emisor, pues pasa un 1 directo a la base del transistor, y un 1 en la base del transistor cierra el colector emisor. Entonces es el detector de flama. También si lo tocan, pues se debe activar el LED, ¿verdad? Bueno, vámonos con el detector de tacto, que venía siendo son dos transistores, dos N2222, NPN, emisor, base, colector, ¿verdad? Aquí estamos manejando resistencias, una resistencia en la base del segundo transistor y la resistencia de protección para el LED. Bueno, aquí serían dos transistores, fíjense cómo están conectados. El primero se conecta al segundo a través del emisor y a través de esta resistencia. ¿Qué va a hacer? Cada vez que nosotros toquemos la base del transistor, por eso se llama detector de tacto, ¿va? Vamos a generar un 1 en la base del transistor, se cierra colector emisor, mete 12 volts a la resistencia, baja un poquito, pero siguen siendo 11 y cacho, sigue siendo un 1, se cierra colector emisor, o sea, se cierra al cerrar cierra y lo que hace cerrar es prender el LED, ¿verdad? Acuérdense que ya después podemos poner bueno, en este sensor de tacto, en los circuitos de control con el transistor, pues se va a poner un LED o un booster o un motor, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien, sería el detector de tacto. Ahora vámonos con el de humedad. Aquí está el de humedad, pues también son dos transistores, 2N2222, NPN, emisor, base, colector, ¿verdad? Aquí son tres resistencias de un kilo, 1 kilo y 1 kilo, ¿ah? Es con esta configuración, esta disposición. Aquí puse un interruptor para simularlo en el simulador, bueno, para hacer la acción de simular del líquido, ¿verdad? Del sensor de humedad. Pero en el circuito real no lleva este interruptor, nomás son los dos alambres que salen para tocar el papel seco o el mojado o el recipiente con líquido. Al tocar con los alambres el líquido, como conduce, entonces juntaría las dos terminales y lo que va a hacer es, a ver, si aquí generamos, haz de cuenta que conectamos estos dos alambres, y de hecho para probarlo también se juntan los dos alambres y debe prender el LED. Bueno, se juntan los dos alambres o a través de la humedad hace que se cierre. Damos un voltaje un poquito menos, un 1 en la base, se cierra colector emisor del primer transistor. Al cerrarse la base mandamos 12 volts, un poquito menos. Aquí hicimos un divisor de tensión y otro para acá, otro poquito menos para acá. Bueno, aquí mandamos unos 11 más o menos, ¿verdad? Pero seguimos mandando un 1 a la base del segundo transistor. ¿Qué pasa si mandamos un 1 a la base del segundo transistor? Pues funciona como inversor. Un 1 en la base, un 0 en la salida. O sea, un 0 en la salida quiere decir que conduce, ¿verdad?
o se cierra colector emisor, y al cerrarse colector emisor, pues va a prender lo que esté conectado al colector, ¿verdad? Por arriba está el positivo, aquí se manda a tierra, se cerraría el circuito y entonces active el LED. Otra vez, detecta humedad, ¿verdad? Se cierra, haga de cuenta que cerramos o juntamos alambres, detecta humedad, genera un 1 en la base, se cierra este colector emisor, genera un 1 en la base de este transistor y se cierra el colector emisor. Ese sería el detector de humedad. El detector de luz, bueno, pues el detector de luz o LDR, resistencia que varía de acuerdo a la luz, ese es el circuito y la disposición. Es una LDR que tiene una especie de una S en su interior, ¿sí? Al tapar nosotros cada vez, bueno, dependiendo del grado de oscuridad, sea el grado de inverso de luminosidad. A mayor oscuridad, a mayor oscuridad, mayor luz, ¿verdad? O a menor luz que le llegue a la celda, mayor intensidad de luz en el LED. Es parecido a las, bueno, no se estén grabadas las lámparas de la vía pública, ¿verdad? Pero esto sería, tapamos esto, el LED prende en forma gradual de acuerdo a la parte de oscurecimiento de la LDR. Y esta es la disposición, serían dos resistencias, una de 100 kilos, una de 1 kilo, una de 120 en esta configuración del circuito. Sigue siendo un transistor, ¿verdad? El que va a detectar el cambio en la base y cerrar colector emisor. Esto sería casi el principio para todos los sensores, ¿verdad? Utilizan una variación en la base de un transistor que cierra un transistor y puede cerrar un segundo transistor o uno solo y ya cerraría conecta lo que esté conectado en el colector, ¿sí? Otra vez aquí, al tapar la LDR generamos un cambio de voltaje, o sea, generamos en proporción un cambio de voltaje de menor a mayor en este transistor. Entonces lo que hace es variar su intensidad. Aquí sí se está utilizando como amplificador, ¿sí? En proporción de lo que tenga aquí de voltaje va a tener en proporción de luz en el LED, ¿vale? Ahora vamos con los otros, a ver si hay otro, sí, hay otro por ahí, interesante. Déjenme ver, bueno, aquí están los de el sensor infrarrojo de barrera, ¿verdad? Estos son los transmisores medios azulitos y oscuros, ¿verdad? Este circuito para energizar el LED, ¿sí? El LED infrarrojo. Positivo, una pila puede ser de 1.5 volts o la de 5 volts, un interruptor, una resistencia de protección para el LED infrarrojo, se energiza, genera una luz infrarroja, esta la manda a través aquí puede estar un poquito alejado, unos 10, 8 centímetros, después hay que probar cuánta es la distancia máxima a la que detecta el haz infrarrojo. Entonces este es el transistor infrarrojo, que es uno de los negritos, de los parecidos a los LED pero negros. Detecta la luz, se cierra, ¿verdad? Al cerrarse la luz genera un voltaje. Fíjense bien, si no cierro este contacto de aquí, esto es como si tuviéramos que un 1, ¿va? Pero si yo pongo un 0, sí. Si yo pongo un 1 aquí, se cierra y prendería LED, ¿verdad? Si no se cierra, estaría prendido este otro LED. Bueno, entonces, si nosotros cerramos ¿verdad? Que detecta el paso o interrumpe el paso o cuenta el paso, ¿verdad? Se interrumpe la señal o deja pasar la luz, ¿verdad? Aquí es interesante ver si se activa con la interrupción o la no interrupción. Entonces se cierra colector emisor y aquí lo que manda ya no mandaría el voltaje de la resistencia de arriba, sino que mandaría lo que tiene aquí abajo, sería un 0, ¿verdad? Si aquí tiene un 0, aquí aparece un 1 y se desconectaría se apagaría y prendería, ¿verdad? Es el sensor de barrera. Y muchas veces cuando no queremos la señal original que nos da 5 volts y queremos un 0, pues se agrega un transistor, ¿verdad? Conectado a la parte del emisor. Y en vez de funcionar con 1, va a funcionar con un 0. Ahora aquí tenemos el fototransistor de barrera. Este es de los metálicos que yo traigo, ¿verdad? Este transistor es metálico, también funciona como fototransistor o transistor normal con voltaje en la base, ¿sí? Cuando se va a utilizar la parte de la luz es recomendable tapar la burbujita del transistor para que no le entre luz y active en parte al transistor. Otra vez, aquí cerramos el circuito, generamos unas de luz, estos son los LEDs normales, ¿verdad? El otro debe estar en dirección donde está esta luz de LED, genera luz, ¿verdad? La luz activa el transistor y se cierra el colector emisor y se prende el LED, ¿verdad? Aquí dijimos que era de 200 ohms, ¿sí?
75 ohms. Este puede ser ¿cómo se llama? Se puede armar un control remoto, al igual que este tiene menos distancia que sí, este tiene más distancia, sí, este puede detrás de un controlcito remoto, una pila, interruptor de asistencia y el LED, y activamos lo que esté conectado a través del transistor de infrarrojos por medio de este. Fíjense bien, aquí cuando se cierra genera un 0, cuando está abierto genera un 1, cuando aquí hay un 1 se cierra y prende de abajo y se apaga pero cuando aquí se genera un haz de luz, un 1, se cierra y aquí metemos un 0 y aquí vamos a hacer que se corte colector emisor, se apaga y prende Bueno, vámonos pues, estamos con el fototransistor, vámonos con el sensor de colores. Es la disposición para un sensor de colores, lleva unos otros circuitos un poquito más, ¿verdad? Pero lo que hace es, si ustedes pasan cualquier color por aquí, se los va a detectar y va a prender un LED correspondiente a la escala de los colores, ¿sí? Ya sería un poquito más, los más, utiliza más componentes, pero se puede detectar los colores, ¿sí? Amarillo, rojos, todos, ¿sí? Ese sería el circuito. Aquí dice LM, no se alcanza a distinguir, pero luego lo ponemos bien. Serían dos bueno, este es el CNY 70, son los que vienen en un cuadrito, ¿verdad? para que detecten el reflejo o no reflejo de la luz. Aquí también puede ser como una de barrera, ¿verdad? Aquí pasan el color y detecta y prende el LED correspondiente. Bueno, vámonos con... Bueno, los sensores capacitivos ya son de nivel industrial, ¿verdad? Pero normalmente traen 3 patillas, el positivo, el negativo y la salida de señal que se puede conectar a un transistor, ¿verdad? O a un contador, a lo que quieran. Ya el propio transistor, a veces traen por ahí un LED, cuando se activa el sensor, genera el encendido del LED. Entonces esta es la señal que mandan a ellos. Si es un 1, pues utilizamos un transistor para prender y apagar lo que queramos, ¿verdad? Un LED, no, un booster, un zumbador. El sensor capacitivo, el inductivo funciona por medio del metal, detecta por medio de campos magnéticos lo que es metálico, ¿verdad? El sensor capacitivo no, ese detecta a nivel, o sea, de cualquier material casi, ¿verdad? Y es a través de la capacitancia. Al variar la capacitancia, genera un 1 en la base igual, ¿verdad? Aquí también tiene un positivo, un negativo y una señal de salida. Cuando él varía, cuando él detecta que llegó al nivel, manda un 1 en la base, funciona como inversor de transistor, se cierra y prende el LED, ¿verdad? El de arriba es la resistencia de protección para el LED. El sensor de sonido, es interesante, jóvenes, bueno, porque lo tenemos en 2 versiones, con transistor y con SCR. Con SCR se enclava, ¿verdad? Si nosotros damos un aplauso frente al micrófono o un silbido, hacemos que se cierre. En este caso no está aquí. Bueno, nomás cambiaríamos el transistor por un SCR, ¿sí? Al igual, el correspondiente al emisor, el correspondiente a la base y el correspondiente al colector, que serían source, drain y gate, ¿verdad? Y ese sería el mismo circuito, ¿sí? Nada más, sí, de hecho sí, sería el mismo circuito. Es un potenciómetro de 100 kilo ohms, una resistencia de 10 kilo ohms, una de 1 kilo ohm. Aquí va el micrófono, puse un switch porque en ese momento no tenía el símbolo del micrófono, pero pues ya más adelante lo ponemos bien. Sería el micrófono. El micrófono es una especie de capacitor que varía, es una especie de capacitor que varía. Entonces al variar, varía el voltaje, y al variar el voltaje, pues varía si hay un 1 o no hay un 1 en la base del transistor para que se cierre y conecte lo que está arriba. El potenciómetro es para ajustar la sensibilidad, jóvenes. Se le da y se le gira hasta que prende el LED, ya conectado todo el circuito, y ya que prendió el LED se regresa un poquito, y ya estaría ajustado para que cuando nosotros hablemos, movamos el diafragma del micrófono y variemos la capacidad, y él haga que se genere un 1 en la base y se cierre el colector emisor y prenda lo que esté aquí. Un LED o un motor o un booster, ¿sí? Nada más que aquí, si no hay generación de sonido, va a estar prendido y apagando dependiendo de la activación del micrófono. En el caso del SCR, ¿verdad? Si nosotros generamos una onda de sonido, va a activar la compuerta del SCR y se va a enclavar, se va a quedar, se conecta ánodo con cátodo y ahí se queda pegado aunque ya no haya activación por micrófono. Entonces, para desenclavarlo hay que quitar en el SCR, desconectar la tierra o el positivo. Luego vemos el circuito sí, lo tenemos un poquito aparte porque en este momento no lo teníamos. Y luego pues viene el sensor de movimiento. Esos de los que, ¿en qué se basa? En que lanza continuamente rayos infrarrojos, ¿verdad?
o está recorriendo la recámara por medios infrarrojos. Cuando alguien interrumpe ese paso, genera una señal de activar el sensor. Entonces también lo representamos por un potenciómetro de 3 patitas, positivo y negativo, y la señal de salida, ¿sí? Entonces cuando el sensor detecta algo, aquí manda un 1, ¿verdad? Obviamente hace que se cierre el colector emisor, y lo que esté conectado en el colector emisor va a prender una alarma como el LED o el motor o ¿cómo se llama? Un buzzer o una bocina. Bueno, sería todo, gracias. 15 minutos.